Tiene la palabra asambleísta Henry Cucalón. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, hace exactamente una semana este Parlamento ecuatoriano aprobó el Código Monetario Financiero, donde se incluía la figura del intervencionismo estatal sin límites, justamente para controlar y dirigir los depósitos que los ecuatorianos tienen en el sistema financiero privado. El día de hoy, con inusitada rapidez, nos encontramos ante una nueva iniciativa legislativa donde ese intervencionismo vuelve a estar presente y donde también se transgreden expresas normas constitucionales, legales e inclusive de procedimiento legislativo, pues en el desesperado afán de captar recursos no han respetado nada y han atropellado todo. Esto no se trata de defender a una organización en particular o algún partido político, sino el de defender un principio que se encuentra consagrado en nuestra Carta Política, como es el de defender la libertad de asociación, consignado en el artículo 66, numerales 13 y 15, que ha sido repetido hasta la saciedad por los colegas legisladores en la mañana y tarde de hoy. Que esto precisamente es lo que se quiere conculcar al querer manejar fondos que son privados, pues se encuentran constituidos por los trabajadores de muchos años de sacrificio y esfuerzo, y que justamente ahora se los quiere entregar a dedo a tecnócratas de la banca pública, que qué raro, son los mayores prestamistas del gobierno de turno. El artículo 372 de nuestra Constitución, pese a que tiene un error ortográfico al decir provisional cuando es previsional, y ahí sí es correcta la enmienda que están proponiendo, en ese caso, valga la aclaración, estipula que los fondos previsionales públicos y sus inversiones deben ser canalizados a través de una institución financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fondos previsionales públicos, bajo ningún concepto los privados. Los públicos son los fondos de reserva, cesantía y del IES, no los fondos privados. Desde ahí, de entrada, el proyecto es inconstitucional. Sin mayor discusión, de entrada. Los fondos complementarios nacieron justamente como un esfuerzo adicional de los trabajadores, justamente porque no estaban de acuerdo por A o B motivo con el manejo o el trato que estaban recibiendo el IES. Por eso hacen ese esfuerzo adicional, justamente para poder recibir beneficios adicionales. Pero ahora, con este proyecto, se les da una bofetada a los aportantes y se los castiga, obligándolos a que el banco, el IES, maneje sus recursos cuando fue justamente lo contrario lo que ellos querían. Regresan a donde ellos nunca quisieron estar, sin perjuicio que hay la obligación legal de la afiliación obligatoria que tenemos todos los ciudadanos. Ergo, ¿cuál es el objetivo fundamental? El de obtener y captar recursos de un fondo privado en contra de la voluntad de los constituyentes para canalizarlos en una institución que nadie sabe cómo los va a invertir. Que el Estado actúe en muchos casos como patrono y que haya hecho aportaciones sobre el mismo a los fondos complementarios provisionales cerrados no significa necesariamente que sean fondos públicos, siguen siendo fondos privados. Y eso es precisamente lo que el trabajador quiere defender, la potestad de decidir dónde, cómo y en qué se invierte. Justamente ahora, sin ninguna intervención, sin ningún manoseo estatista, que ahora está más ávido de recursos que nunca. Pero aún siguiendo con el razonamiento oficialista, con el cual no estoy de acuerdo, ni siquiera se llega por el apuro, ni siquiera se llega a clasificar, a desglosar cuáles serían los aportes públicos del patrono, la entidad pública, y cuáles son los aportes
propios que hicieron los trabajadores. Ni siquiera se han tomado ese trabajo para poder diferenciarlo, porque es claro que en el caso que se hubieran dado, ese valor estatal es ínfimo, siempre va a ser inferior al del aporte del trabajador, que es eminentemente mayoritario. Bajo ese absurdo criterio, sería mejor que hagan de una vez por todas un balance exacto para poder determinar cuáles son los fondos. Y en el caso que existan esos fondos públicos, que los administre, siguiendo esta teoría, absurda teoría, que los administre el BIES. Pero los otros, los trabajadores, los privados, no los toquen, no abusen, no los vean, respétenlos, no les competen, son del pueblo, son de los trabajadores. Para esto hay un caso, se ha repetido varias veces, el caso del Fondo del Magisterio, que con las reformas a la ley social en el año 2001 se separó cuál fue justamente el aporte estatal, que ya lo está manejando desde ese año el Seguro Social, y cuál corresponde al Fondo de Cesantía, que de ese año, de forma íntegra, lo maneja el mismo fondo. Adicionalmente, ya como procedimiento, es necesario señalar, también se lo ha repetido, pero no importa, sigamos, que este proyecto de ley de iniciativa de un colega legislador nació específicamente con dedicatoria, como les gusta, político, como dicen ahí, de conspiradores, con dedicatoria expresa, no tienen ni siquiera vergüenza en decirlo, contra un grupo determinado. Como se dieron cuenta en el fondo que ni siquiera tiene presentación, y por ahí hablan del erga omnes, lo ponen como efecto general. Más allá que si uno revisa el proyecto, ya no queda ni el nombre, ni el título, ni el artículo, no queda nada de como originalmente fue. Eso sí, han sido muy cuidadosos en irrespetar el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que denominan socialización, que en realidad es sociabilización, valga la aclaración, porque ese artículo prevé que todo ese proceso, que solo se ha cumplido con el Fondo del Magisterio y con un fondo más por ahí y alguien más que me puedo olvidar, se hace previo al primer debate. Ya no es ahora que después de aprobar el primer debate van a hacer, como escuché por ahí, unos recorridos, unos tours por el resto del país. No, 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 no. Eso era antes. Eso era, según el 58, antes del primer debate y no lo cumplieron. Corolario. En resumen, estamos claros, señora Presidenta y colegas legisladores, que estamos frente a una iniciativa arbitraria y opuesta a la Constitución. Que los dineros que se encuentran en los fondos previsionales complementarios cerrados son privados y que por tanto no pueden ser administrados por el Estado. Por esta razón me sumo al petitorio de muchos colegas legisladores de que este proyecto se archive, pues caso contrario estaremos dando paso a un proceso confiscatorio sustentado en erróneos preceptos y conceptos jurídicos, pero principalmente a pasiones y a motivaciones políticas, las mismas que se encuentran encaminadas a fortalecer a un sistema estatista, dirigista, controlador, concentrador total por parte de una élite gobernante que quiere aprovechar la oportunidad para dar un zarpazo a los fondos previsionales cerrados, justamente porque han encontrado una nueva forma de encontrar la liquidez que tanto les hace falta. Muchas gracias.